Buenas noches, Augusto y Sofía y Claudia. Perdonen si me autopresento o disculpen si me perdí un poquito. Sí, vamos a esperar unos minutitos Ok, para hasta las 8:05 vamos a dar un tiempo para que perfecto. puedan ir ingresando. Ok, Desde ya les damos la bienvenida a todos los que están ingresando. A las 8:05 vamos a comenzar la ponencia del día de hoy. Bien, buenas noches con todos los presentes. Los saludamos nuevamente el día de hoy y les damos la bienvenida a esta segunda ponencia del programa Conferencias Rumbo al Congreso. Es importante recordar que este programa es de preparación para nuestro noveno Congreso Regional de la Sociedad Interamericana de Psicología, que será dada del 25 al 28 de junio, donde los esperamos con mucha calidad, ¿sí? Eh, esta presentación se dará también en la Universidad de San Agustín, el Enclausto Menor. A continuación, también esta conferencia, como en todas las anteriores, se está transmitiendo a través del Facebook Live, de manera en vivo, a través de nuestra nueva página de Facebook, la cual los invitamos a seguir y poder darles y también dejar sus preguntas. También ahí pueden dejar comentarios y conforme pueda pasar la conferencia, va a ser leído al final de la charla.
Dicho esto, ahora sí presentamos a nuestro ponente del día de hoy. Esta noche nos complace presentar al magíster Marcelo Urra. Eres psicólogo chileno, quien disertará la conferencia titulada Psicología y Democracia en América del Sur. Pero antes de ello tenemos una breve reseña sobre él. Para conocerlo un poco más, el magíster Marcelo es psicólogo, perito, Servicio Médico Legal de Chile, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, miembro del Directorio Nacional del Colegio de Psicólogos y Psicólogos de Chile. Ahora sí, le doy paso, estimado magíster Marcelo Urra, para comenzar con su conferencia. Adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Sofía. Quiero también agradecer a Claudia, que me invitó, y también a Augusto, que está ahí en los controles, por así decir, en la parte más técnica, en el perfil del colegio. Bueno, y saludarlos a ustedes, las personas que están viéndonos o compartiendo este espacio. Eh, Entiendo que muy probablemente la mayoría va a estar viendo este video después que ha sido grabado. Acá ahora estoy en Santiago de Chile, son las 22 horas, en Lima son las 20 horas, y bueno, así es en Latinoamérica, tenemos varios usos horarios. Estaba pensando en Europa y un solo uso horario, tal vez deberíamos pensar en, a propósito de psicología y democracia, en un solo uso horario. En Chile, además, para mí es muy complicado esto porque en verano cambia el horario una hora, se adelanta, ni siquiera sé. La hora creo que va a cambiar de vuelta. Bueno, junto con saludarlos, quiero también agradecer a los organizadores por esta oportunidad de compartir con ustedes algunas ideas sobre psicología y democracia. Es una idea bastante, digamos, el tema, un poco, tal vez un poquito atrevida, pero bueno, vamos a ver cómo resulta. Quiero también saludar especialmente, si me permiten, a la familia de la Sociedad Interamericana de Psicología y desear desde ya mucho éxito a las personas que, digamos, participen, primero los que están en la organización y también a los que asistan. Espero que todas y todos podamos asistir en Arequipa al próximo Congreso Regional de la SIP, la Sociedad Interamericana de Psicología, que sigue siendo una de las organizaciones más importantes de la psicología de la región, lo ha sido durante 70 años y probablemente lo va a seguir siendo. Así que el mayor de los éxitos y muchas gracias desde ya por esta invitación. Bueno, psicología y democracia en América del Sur, veamos. Quiero compartirles que el año 2015 aparecieron una serie de artículos que dieron a conocer cómo es que Estados Unidos, la Asociación Estadounidense de Psicología, los latinos le decimos la APA, la APA, la American Psychological Association, estuvo involucrada en la realización de torturas como parte de lo que se denominó algo así como entrevistas efectivas para que las personas que habían cometido un delito terrorista, en este caso eran luego posterior a, digamos, a las Torres Gemelas, eh, pudieran entonces hablar y declarar. Esto obviamente generó revuelo y apareció en las noticias, digamos, de circulación local e internacional también, digamos. Acá hay otra del Washington Post, dice investigación, psicólogos, un grupo de psicólogos estuvo coludido con el Pentágono, la CIA, para interrogatorios. Todo esto del 2015. Digo, les quiero mostrar esto porque efectivamente fue digamos, muy bullado, digamos, esto que ocurrió. Psicólogos quienes, digamos, desarrollaron técnicas de interrogación, testificaron, digamos, a propósito del 9/11, del atentado contra las Torres Gemelas. Y acá hay otro recorte, digamos, de The Guardian, que es un sitio de noticias muy antiguo, muy del Reino Unido, que también se hizo eco de lo que estaba ocurriendo. Dice, psicólogos se encontraron en secreto, de manera oculta, por así decir, con personas que trabajaban para la administración Bush en ese tiempo para ayudar a justificar la tortura. Estimados amigos y amigas y colegas que nos están viendo. Bueno, acá hay un recorte de pantalla, también acá están los colegas que participaron, los psicólogos que entonces entrenaron a torturadores para hacer estas entrevistas efectivas. Son psicólogos formales, digamos, no eran personas que estaban haciendo ejercicio ilegal de la profesión, para nada.
Y bueno, acá hay un reporte también que aparece en la Escuela de Salud Pública de Harvard, dice, psicólogos asociados, una asociación de psicólogos trabajó con la CIA para justificar la tortura. Naturalmente que yo creo que no es necesario dar grandes explicaciones para decir que naturalmente nada justifica la violación de los derechos humanos, nada. No, no hay ninguna justificación porque, digamos, la dignidad humana es, no tiene posibilidad, digamos, de ser violentada o degradada bajo ninguna justificación. Eh, bueno, acá hay un reporte que está, dice, todos los psicólogos del presidente, donde tristemente se habla de cómo esto, con detalle, digamos, cómo es que se llegó a hacer esto. Y básicamente decirles además que acá el problema tal vez que agravó la situación, no es que solamente había dos psicólogos que en realidad dentro de la normalidad hicieron cosas terribles y muy reprochables, sino que la Asociación Estadounidense de Psicología, a través de su departamento de ética, ¿sí? Es decir, en el ápice de la organización, modificó su código de ética para permitir que los psicólogos y psicólogos pudieran hacer en Estados Unidos, torturar un poquito para hacer interrogatorios en nombre de la política de seguridad nacional. ¿Sí? Curioso además como en un país como Estados Unidos, que es como el referente del individualismo, se promueve entonces un valor de carácter colectivista, que es la seguridad de todos. Pero así es, ¿no? Porque hay como esta política de doble rasero que muchas veces se habla. Un país muy liberal, se supone, pero es muy proteccionista cuando se trata de proteger su, digamos, propiedad. En principio la propiedad de los norteamericanos, pero en realidad es la propiedad de unos pocos norteamericanos que tienen todo el poder. Aquí están estos psicólogos, se llaman Bruce Jensen, James Mitchell, cuando les tocó testificar, digamos, por estas acusaciones. Y acá está Stephen Benke, que era el director del Departamento de Ética de la American Psychological Association. Aquí dice en su perfil de LinkedIn que dejó de trabajar en la APA en 2015. Bueno, justamente cuando se produjo este escándalo y él tuvo que dejar ese cargo. Bueno, naturalmente que esto generó mucho revuelo dentro de la APA, mucha gente renunció, hizo reclamos, etc. Y esta situación fue de algún modo corregida o hasta donde se pudo, porque la gente que fue torturada, digamos, en nombre de la psicología. Y posteriormente hay una declaración de la APA que está en Internet y que dice lo obvio, ¿no? Cualquiera participación, directa o indirecta, es muy global en cualquier acto de tortura a otro u otra forma de trato degradante, cruel o inhumano o castigo por psicólogos está estrictamente prohibido. Obvio que está prohibido, pero había que decirlo porque cometieron un error. Pero bueno, enhorabuena que lo corrigieron. Dice, no hay excepciones. No, es que no hay excepciones. Cuando se trata de la dignidad humana, no hay excepción. Bueno, y aquí hacen, incluso desmenuza un poco, dice, tales violaciones de la APA, y es explícito, incluyen sumergir a las personas en agua, ahogarlo, la humillación sexual, posiciones estresantes, estar de pie muchas horas o sentado muchas horas, y la lista seguía abajo, un par de enunciados más. Bueno, esto ocurre, estimados amigas y amigos y colegas, a propósito de lo que pasa con la psicología y la democracia en un país como Estados Unidos, que es el paradigma de la democracia en el mundo. Bueno, hay algunas personas que dicen eso. Sin embargo, pasan este tipo de cosas y entonces la psicología institucional o la psicología organizada, como planteó Julio, lo tengo acá, permítanme, eh, el colega, lo tengo acá, Julio Barca, que lo conozco hace muchos años, igual que a Claudia, desde que era estudiante de psicología. Habló de psicología organizada, me pareció muy interesante su presentación. Eh, la psicología organizada, aquí la organización principal de los Estados Unidos tuvo también, a propósito de esta relación entre psicología y democracia, un posicionamiento en el cual justamente la democracia no era lo más importante, sino la seguridad del Estado, la seguridad interior del Estado, la seguridad de Estados Unidos, ¿sí? No la dignidad humana. Esas son posiciones a propósito de la relación entre psicología y democracia. Bueno, no está de más agregar que las personas que están recluidas, por ejemplo, en Guantánamo,
nunca han tenido un juicio, nunca han sido acusados de algo en particular, nunca se han podido defender y llevan más de 20 años presos. Bueno, ¿qué ha pasado en Latinoamérica? En Latinoamérica, por cierto, también hay interacciones entre psicología, democracia, política. Bueno, acá está Donald Hebb a su derecha, que es el padre de la psicobiología, y Donald Hebb inició una serie de investigaciones sobre deprivación sensorial, que logró establecer que efectivamente las personas que son sometidas a deprivación sensorial, esto lo hizo en estudios experimentales, las personas las envolvieron en los brazos, etcétera, para recibir la menor cantidad de estímulos posible, desarrollaban conductas regresivas, pudo observar en sus estudios experimentales. Donald Hebb, él era un psicobiólogo y quería conocer qué pasaba con la deprivación sensorial. Y él informa en su investigación, esto puede generar serios síntomas y el confinamiento en solitario prolongado puede generar, digamos, puede ser usado con propósitos de extraer información, es decir, en un interrogatorio, y violando naturalmente la legislación nacional e internacional, etc. Es decir, lo previó. Sin embargo, este antecedente tan importante, qué importante es la deprivación sensorial para destruir la experiencia, la personalidad, etc., fue usado en el manual de tortura de la CIA en los distintos países donde la CIA estuvo involucrada en golpes de Estado y en procesos de tortura. En distintos países, Operación Cóndor, por ejemplo, hay una marca, digamos, indeleble de la CIA con su manual de tortura, en las cuales justamente se promovía y se entrenaba a los torturadores para que hicieran deprivación sensorial, ¿no? Y los testimonios son muy consistentes y, por ejemplo, las personas eran vendadas desde el primer momento de la detención, había, digamos, se les alteraban los ritmos de día y noche, las horas en que comían, las horas en que dormían, para generar la mayor desorientación posible, los mantenían en celdas aislados, etc. Es decir, conocimiento psicológico que se usó entonces en distintos países que fueron, digamos, víctimas de la intervención norteamericana, del gobierno norteamericano, para generar golpes de Estado. Bueno, busquemos algunos parámetros, digo yo, ¿no? Para decir que hasta dónde llegamos. Es decir, claramente la APA lo corrigió. Dijeron, efectivamente, bajo ninguna circunstancia, no hay ninguna excepción por la cual la gente, ningún psicólogo puede generar daño o torturar a otro ser humano, ¿sí? Pero efectivamente, más allá de lo que haya dicho la APA allá en Estados Unidos, la Unión Internacional de Ciencia Psicológica, que es una organización que está afiliada a las Naciones Unidas, que es así, en sí misma algo así como las Naciones Unidas de la Psicología en el mundo, tiene una declaración de principios éticos universales para las psicólogas y los psicólogos, que es un trabajo que se ha venido haciendo desde el año de la década del 70 del siglo pasado y que a comienzos del 2000 fue ratificado por distintas organizaciones. Aquí dice el 2008 por la Asociación Internacional de Psicología Aplicada y posteriormente por la propia IUPSIS el 22 de julio del 2008. Básicamente lo que dice es que los principios, señala esta declaración, son 8, los principios universales, los más generales, el respeto por la dignidad de las personas y los pueblos, las poblaciones, las comunidades. El segundo principio es el competencia para el cuidado y el bienestar de las personas, es decir, uno hace o uno interviene como psicólogo, psicóloga, aquello de lo cual tiene competencia o formación para hacer. Aquello de lo cual no tiene formación, uno no trabaja en eso. Integridad, es decir, reconocer lo que efectivamente, a propósito de la competencia, cuando uno puede o no puede hacer una determinada tarea, cuando uno psicológicamente no está bien, cuando uno está atravesando un proceso de duelo, entonces tal vez necesita hacer una pausa, etc. Integridad. Y finalmente, la responsabilidad profesional y científica con la sociedad. Me quiero quedar, estimados amigas y amigos y colegas, con este principio, el compromiso profesional con la sociedad. Es decir, cuando hablamos de psicología y democracia, no es una idea, digamos, un poco antojadiza o un poco, no sé, que pretende mostrar algo novedoso nomás, sino que acá hay un mandato, hay una orientación por la cual los psicólogos y las psicólogas no deberíamos, por tanto, por defecto, encerrarnos en nuestros box de atención eh, o sala de atención, oficina de atención, a atender individualmente o de pareja o grupalmente a un determinado grupo de personas. Es decir, no podemos vivir aislados de lo que ocurre en nuestro entorno, en nuestro país,
en nuestra comunidad, en nuestro país y lo que ocurre en el mundo, ¿sí? No es consistente, no constituye integridad a propósito del otro principio. El hecho de promover el bienestar psicológico, el cuidado del otro, tener las competencias para hacer el cuidado del otro y desconocer lo que está ocurriendo en mi entorno, ¿sí? En mi comunidad, en mi país, en el mundo. Es decir, por tanto, la relación psicología y democracia es necesaria, es inevitable y parece ser que es necesario que discutamos acerca de ello y elaboremos, caractericemos qué implica esto. Y acá una pequeña propuesta. En mi opinión, a mí me parece que la relación de psicología y democracia supone, por un lado, el planteamiento de algunas iniciativas globales orientadas al bienestar psicológico, globales, es decir, que tienen prácticamente ninguna disputa, ninguna discrepancia con otro. Es decir, por ejemplo, cuando hablamos de una psicología con perspectiva de derechos humanos, uno debería esperar que ningún ser humano en ninguna parte del planeta diga en realidad no estoy de acuerdo. Uno puede aplicar un poquito de tortura, digamos, de tormento al ser humano con fines benéficos. No, creo que está claro que no debería hacerse nunca. Por ejemplo, el electroshock, que algunas personas todavía siguen defendiendo, en Chile todavía se sigue aplicando, no debería aplicarse, ¿sí? Más aún en Chile hay algunos hospitales que por razones presupuestarias de, digamos, capacidades materiales, no ni siquiera utilizan sedantes ¿sí? Para aplicar la electricidad. Bueno, cosas como esas. ¿Qué iniciativas globales orientadas al bienestar psicológico con poca disputa, digamos, uno esperaría, existen, me parece, en el mundo y en nuestra región? Bueno, me parece que uno de los planteamientos globales orientados a responder al principio de compromiso con la sociedad tiene que ver, por ejemplo, con la síntesis experimental del comportamiento que ha sido planteada y desarrollada por nuestro colega Rubén Ardila, que para decirlo en corto es como el maestro de maestros de la psicología en Latinoamérica. Y lo que hace Rubén Ardila con este planteamiento es establecer algunos parámetros respecto de los cuales las distintas contribuciones de la psicología podrían filtrarse de modo tal que se puedan establecer un conjunto de aportes que puedan, desde determinados perfiles, responder a cualquiera de las necesidades o preguntas o demandas que la sociedad establece. Es, digamos, una propuesta mucho más elaborada, no nos da tiempo ahora de desarrollarla, pero ahí está, la googlean o la buscan en el navegador y van a encontrar la síntesis experimental del comportamiento como una manera, no solamente de responder a la tarea de aminorar síntomas, ¿sí? Disminuir la ansiedad, disminuir el dolor, el sufrimiento psíquico, sino que también contribuir a dar respuesta a problemas sociales, psicosociales, a problemas de la sociedad. ¿Sí? Ahí está. Ahí hay una propuesta, ¿sí? Una de otras. Acá hay otra propuesta, que es la tecnología social o la tecnología psicosocial. Tecnología social la llamó Jacobo Varela, que en mi opinión es, digamos, injustificadamente olvidado, me parece, dentro de Latinoamérica. Jacobo Varela era uruguayo, hizo, digamos, buena parte de su carrera en Canadá, digamos, en el mundo anglosajón, donde publicó este libro que se llama Soluciones psicológicas a problemas sociales. Fundamentalmente lo que él desarrolla en su libro son un conjunto, digamos, de ejemplos y un modelo donde plantea cómo es que frente a un determinado problema social, psicosocial o como se le llame, existen distintas aplicaciones de la psicología que pueden combinarse para ofrecer un buen resultado. Es decir, el psicólogo o la psicóloga tendría como tarea en realidad no ir con su teoría o con su perspectiva psicológica a resolver un determinado problema, sino que a combinar las distintas técnicas que sean necesarias para resolver problemas sociales. Es decir, también a propósito, finalmente, de la conciencia, la responsabilidad del compromiso que tenemos con la sociedad. Acá hay otra iniciativa, es un poquito ya más reciente, del 2000-2010, también me parece, sospecho, lamentablemente un poquito olvidada, y o que tal vez también no tuvo el suficiente impacto, que fue la década de la conducta. La APA, la American Psychological Association, generó, junto con otras organizaciones de la psicología y del ámbito de las ciencias sociales en general de Estados Unidos y del mundo, una iniciativa que lo que aspiraba era a confluir el aporte de las diferentes ciencias, del comportamiento y de las ciencias sociales para resolver temas de interés público.
¿sí? Es decir, no resolver temas de interés científico, académico, no sé, la forclusión del padre, en la neurosis, no, es problemas de interés social. ¿Cuáles eran? Seguridad, salud, educación, prosperidad o progreso, democracia. Es decir, cómo todas las contribuciones de la psicología y la ciencia social en general pueden confluir para dar respuesta, contribuir a dar respuesta a estos temas de interés nacional. Es decir, esta iniciativa, en la cual además había varias organizaciones latinoamericanas también en ese tiempo, varias de Colombia, en México, Chile. Sinceramente no recuerdo si había una en Perú. Si me equivoco, disculpen, pero no recuerdo en este momento. La mayoría eran de Colombia, México, Chile. Me parece que en Brasil había una revista que estaba también afiliada a la década de la conducta, como para intentar promover este propósito. Eh, Existió 2000 hasta el 2010 y bueno, intentó entonces también hacerse cargo del problema de el principio ético del compromiso con la sociedad y por tanto hacerse cargo aquí derechamente. Hablaban de cómo contribuir a la democracia dentro de otros temas de interés nacional. Acá tenemos otra propuesta muy latinoamericana, que no solamente es una propuesta que respondería entonces a esta orientación, a este principio de responder a temas globales de la psicología a propósito del compromiso con la sociedad y la democracia, sino que además la psicología de la liberación es una forma de psicología local, de una psicología endógena, de una psicología autóctona, de lo que se conoce también como indigenous psychology, que lamentablemente también en Latinoamérica ha tenido poco desarrollo. Ya voy a hablar un poquito de eso, me estoy adelantando. La psicología de la liberación es un planteamiento, es una perspectiva del psicólogo social Ignacio Martín Baró, por el cual planteaba que la psicología debía digamos, desarrollarse desde abajo, es decir, en realidad, no desde la élite, es decir, eh, la neurosis en, no sé, altos ejecutivos o ejecutivas de una determinada empresa, sino desde abajo, desde las propias necesidades del pueblo. Y el pueblo no por digamos, por un voluntarismo pequeño, sino porque allí está la mayoría de la población, y no la población, sino que es la población que más necesita, que más puede necesitar promoverse su bienestar psicológico. ¿Sí? Es del todo razonable, a propósito del compromiso de la psicología con la sociedad, que focalicemos nuestro trabajo en ámbitos ni siquiera de interés nacional, va más allá que la década de conducta, sino que temas de interés para las mayorías excluidas. ¿Sí? Entonces, aquí hay una definición y un posicionamiento desde el punto de vista de cómo construimos una democracia como tal, en la cual todos los seres humanos, todos, con todas sus diferencias, con todas nuestras diferencias, tenemos igual posición para participar en la toma de decisiones del lugar en el que nos encontramos. ¿Sí? Eh, bueno, es importante conocer la historia además de Ignacio Martí Baró porque fue asesinado a comienzos de los 90 a propósito de la guerra civil en El Salvador. Y, y bueno, él alcanzó a plantear entonces esta idea de la psicología de la liberación, que a su vez estaba basada en la teología de la liberación. Y acá hay algunos planteamientos más recientes a propósito de la psicología autóctona. Se les suele traducir así al español a la expresión indigenous psychology, porque psicología indígena pareciera que hace más bien referencia a psicología de los pueblos originarios. No sé si suena bien psicología autóctona, pero es una psicología también que se focaliza sobre los fenómenos culturales, no los universales, los fenómenos étnicos, no los fenómenos éticos. ¿Sí? Aquí hay también una convergencia con la psicología transcultural, la psicología cultural, pero en definitiva, el enfoque de la psicología autóctona supone que necesariamente vamos, en la medida que desarrollemos unas psicologías autóctonas, por país, por región, etcétera, vamos irremediablemente a abordar los temas locales, los temas que les importa a la mayoría. ¿Sí? Y este es un planteamiento, entonces, este es el título de un artículo que apareció el año pasado en la revista Nature, que es una revista científica, una de las más importantes del mundo, que abordó este tema como una necesidad y que ha sido desconocida en general
por la psicología occidental o lo que se conoce también como psicología de corriente principal, que en Latinoamérica, lamentablemente, durante muchas décadas en general, absorbemos o importamos de manera crítica sin considerar si es que efectivamente aplica, se adapta, es necesaria, es útil para nuestras realidades latinoamericanas. Y acá hay una columna de la presidenta de la American Psychological Association, la APA, Tema Bryant, que se llama "Los psicólogos deberían abrazar la psicología decolonial". ¿Sí? Justamente también cómo desarrollar de manera autónoma, de manera emancipada, psicologías locales. ¿Sí? Es una perspectiva un poco más amplia, pero en el fondo me parece que va en la línea de la psicología autóctona. No sigamos, lo voy a plantear de manera taxativa para intentar ilustrar, no sigamos repitiendo lo que se hace en otras latitudes, y en general otras latitudes además en contextos socioculturales muy distintos, sino que embarquémonos en desarrollar psicologías que estén arraigadas con nuestra idiosincrasia, la de Perú, la de Chile, la de Arequipa, la de América del Sur. Bueno, esas entonces eran las iniciativas globales orientadas al bienestar psicológico. Es decir, vean, la presidenta de la APA, en fin, en la revista Nature, no son posiciones extremas, o bien no son posiciones que están en alta disputa con otros, digamos, ¿no? Es decir, es bastante razonable considerar esto, digamos, ¿no? Como una orientación para responder al compromiso que tenemos como psicólogas, psicólogos con la sociedad, y por otro lado, cómo acercar y contribuir, por tanto, a que la psicología contribuya a la relación o a la promoción de la democracia. Bueno, disculpen, no sé si se escucha una sirena de bomberos, estoy en la ciudad. Eh, Iniciativas especiales orientadas al bienestar psicológico. ¿Por qué las puse iniciativas especiales? Porque aquí efectivamente puede haber algunas disputas un poco más encendidas o un poco más explícitas de lo que opinan algunos psicólogos o psicólogas respecto de lo que opinan otros psicólogos y psicólogas. ¿Sí? Perspectiva de derechos humanos. En realidad esto debería, en mi opinión, ser parte de las perspectivas globales de la psicología. Toda psicología debería tener una perspectiva de derechos humanos. ¿Sí? Toda psicología debería promover y defender los derechos humanos en todas partes del mundo y protegerlos y cuidarlos, digamos, ¿no? No alterarlos ni transgredirlos bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, les doy un ejemplo en Chile. Nosotros en Chile tuvimos un psicólogo que se llama Hernán Tuane, que participó. Hay muchos testimonios de presos y torturados por la dictadura chilena, del periodo de la dictadura, que dicen que este señor Hernán Tuane era el psicólogo que los hipnotizaba o les inyectaba pentotal sódico para facilitar que ellos declararan lo que fuera. ¿Sí? Se suponía que ellos, digamos, estaban llenos de armas y nunca encontraron las armas, por supuesto, pero era para justamente hacer interrogatorios eficientes, ¿sí? Como lo que hizo la APA el año 2006 y digamos, el escándalo saltó el 2015. ¿Sí? Eh, no debería ocurrir, pero la perspectiva de derechos humanos me parece que es una perspectiva global, pero a la luz de lo que pasó en la dictadura chilena, a la raíz de lo que pasó en la APA en 2006, parece que hay que ponerlo como un ámbito en disputa. ¿Sí? Es decir, parece que hay que todavía discutir que la psicología no puede transgredir los derechos humanos de nadie bajo ninguna circunstancia. Los feminismos. Hay psicologías feministas, psicólogas feministas, psicólogos feministas, y hay otros que plantean posiciones más conservadoras. Los indigenismos. También hay colegas psicólogos, psicologías que promueven derechamente los indigenismos, y por otro lado hay otros que les parece que son más importantes principios tales como la nación, la estabilidad, etc. Hay disputas, digamos, hay discusión en esto. Por lo tanto, la relación de la psicología con la democracia está en conflicto o en tensión, si se quiere, para no decir conflicto, si se quiere, ya sea de manera abierta o bien de manera solapada, como una discusión que no sale a flote, la diversidad sexual. Bueno, acá hay un capítulo amplio. Acá en Chile hay universidades que todavía enseñan, hacen cursillos de terapia terapia, se llama terapia reparatoria. Por ahí tiene otra expresión inclusive. Terapia reparatoria de homosexualidad. En mi opinión, una aberración que intenta atentar contra la diversidad humana, ¿sí? O contra las diversidades sexuales. Sin embargo, hay personas que todavía promueven esto. Es más,
a propósito de la diversidad sexual, hay una perspectiva en el mundo que se llama la ideología de género, que supone que en realidad la identidad sexual no, digamos, correlativa a la identidad biológica, es en realidad una elucubración, un invento, un engaño que ha sido inoculado por las grandes fuerzas del mundo para destruir a las familias de todo el planeta. ¿Sí? A mí me parece que no, que la diversidad sexual o la identidad sexual constituye un fenómeno psicológico, por lo cual inclusive hay personas que tienen divergencia respecto de su, digamos, identidad biológica y se sienten, digamos, del sexo contrario y ya está, digamos. Y eso no tiene nada que ver ni con la ideología de género, ni con el señor Soros, ni con las Naciones Unidas, sino que con un argumento psicológico por el cual los seres humanos tenemos, como probablemente sea una condición, digamos, esencial de la condición humana, la diversidad. ¿Sí? La diversidad funcional, en contraposición, por ejemplo, a la perspectiva de la discapacidad. Hay algunos activistas de la discapacidad que promueven, por supuesto, el respeto y, digamos, el respeto de los derechos igualitarios para todas las personas en la sociedad, incluyendo las personas que tienen algún tipo de discapacidad, y entonces lo plantean desde la perspectiva o el paradigma de la discapacidad, con el mayor ánimo de avanzar en justamente una perspectiva de derechos humanos. Pero hay algunas personas que dicen, yo estoy en la posición de la diversidad funcional, es decir, no soy discapacitado o discapacitada, ya sea por un problema físico o un problema mental. Soy parte de la diversidad inherente a la condición humana. Cuestión que a mí también me parece bastante razonable porque en realidad nadie es normal y de hecho nadie es igual a otro. Lo mismo las neurodivergencias, ¿sí? Que también, en general, todas estas digamos, reivindicaciones identitarias responden en general al reconocimiento de la diversidad humana, de la libertad y de la posibilidad que las personas, a propósito de la democracia, puedan ejercer su vida de manera libre, sin obviamente atentar contra la de otros. Sin embargo, aquí hay más disputas y hay más tensiones. Entonces, a mí me parece que digamos, relación entre psicología y democracia, tenemos iniciativas globales que son más o menos asentadas, que hay poca discusión al respecto, es decir, más bien adhesión, casi es de perogrullo, es muy razonable que uno la apoye, pero también hay unas iniciativas específicas que están un poquito más en disputa y que por tanto, desde el punto de vista del principio de la responsabilidad con la sociedad que tenemos, psicólogas y psicólogos, deberíamos hacernos cargo, hacer la discusión. Por supuesto, si esto no se trata de imponer una posición a otra, pero hay que desarrollar la discusión y, digamos, declarar cuál es la posición que tenemos. Porque también hay una posición que también es una iniciativa específica, que es decir, la psicología no debería involucrarse en esos temas. Sin embargo, cuando el planteamiento dice la psicología no debería involucrarse en esos temas, indirectamente lo que está haciendo es validando, reconocimiento, el orden que ya existe. Por tanto, también es una posición política y también es una posición respecto a la relación que la psicología tiene con la democracia. Por tanto, en mi opinión, inevitablemente tenemos que abordar y afrontar estas temáticas, las globales y las iniciativas específicas, de manera frontal, porque tenemos un compromiso con la sociedad y finalmente las manifestamos. ¿Sí? Y las tenemos que defender, porque hay personas que se ven afectadas con estas decisiones. Es decir, por ejemplo, hay algunas personas que con cierto grado de racionalidad, y en parte también lo comparto, no están de acuerdo con la cirugía a personas trans antes de los 18 años. Probablemente también yo estaría de acuerdo, porque en muchos casos hay un negocio atrás de las clínicas privadas de hacer cirugías. ¿Sí? Entonces, hay que dar esa discusión, pero hay que tener un planteamiento claro, porque tiene que ver con el compromiso que tenemos con la sociedad. Ahora, más allá de este planteamiento, un poco en el papel, un poco en el aire, bueno, pongamos a prueba nuestras organizaciones, o como decía el doctor Julio Barca, que es un concepto que a mí me importa mucho, además la psicología organizada, hace mucho tiempo alguna vez también lo intenté desarrollar. Pongamos a prueba nuestra psicología organizada. ¿Qué es lo que hace nuestra psicología organizada respecto a iniciativas globales y a iniciativas específicas? Si es que hace algo, o bien asume la posición de la iniciativa específica que consiste en hacer nada para validar o ratificar el orden que ya existe. ¿Sí? ¿Qué ocurrirá con nuestra psicología organizada?
yo buscando por ahí, obviamente, para esta presentación, bueno, encontré en la IUPSIS un pronunciamiento respecto de el conflicto, así lo plantean ellos, el conflicto Israel-Palestina. Están en contra de la violencia, eh, abogan por el restablecimiento de la paz. La psicología además puede contribuir a aminorar los efectos postraumáticos que este tipo de situaciones las personas viven. Las personas, digamos, los seres humanos no merecen estar, digamos, amenazadas sus condiciones de vida, incluso su integridad física y psíquica, por este tipo de conflictos. Se llama a la comunidad internacional a buscar la paz. Ok, acá hay una posición. ¿Sí? Alguien dirá, oye, no existe el conflicto Israel-Palestino, el conflicto Israel con el pueblo palestino, ¿sí? Acá hay una relación asimétrica, en fin, bueno, pero por lo menos acá hay una posición. Se plantea una preocupación por algo que está ocurriendo en el mundo a propósito del compromiso que tenemos todos con la sociedad, digo, todos los psicólogos y las psicólogas en el mundo. Y acá la psicología organizada, la organización más importante, la psicología, toma una posición. Disculpen, les ofrezco mil disculpas. Acá hay un fragmento, lo saqué de Instagram. Lo pedí, si quieren, si alguien después van a estar mis coordenadas, me lo pido porque lo pedí, si está en un formato un poquito más legible. Lo saqué de Instagram, no lo encontré en otro lugar. Una declaración de la ULAPSI, Unión Latinoamericana de Entidades de Psicología. Este es un fragmento, ¿sí? Y está en dos idiomas. A su costado izquierdo está en español. Dice, entendemos el tema a propósito del conflicto incumplimiento sistemático de numerosos acuerdos internacionales por parte de Israel. Estoy de acuerdo. Actualmente el asedio a Gaza se suma a la paulatina ocupación ilegal por parte del Estado de Israel de la región de Cisjordania. Yo estoy de acuerdo. Es decir, me parece que aquí esto va un poco más a fondo. Me salto un poquito más al final de ese párrafo, al final. Dice, la política que ostensiblemente oprime al pueblo palestino y que en este momento conduce a la masacre de las poblaciones de Gaza no representa al pueblo judío en su totalidad. Por supuesto. Es decir, defender al pueblo palestino, estar en contra del genocidio palestino, en mi opinión, no es estar en contra de los judíos, que es uno de los argumentos que circulan en todas partes, en el mundo, en distintas partes, en algunas universidades, etc. No es eso, es defender la condición humana. Y aquí hay una masacre masiva a seres humanos que son palestinos por parte del Estado o el ejército de un Estado que se llama Israel. Y esto no es en contra de las personas que son de religión israelí, no, es el Estado de Israel que está masacrando al pueblo palestino. Es un genocidio del pueblo palestino. Esta declaración de Ulaxi me parece que va un poco más allá, es más comprometida en mi opinión, y me parece que reconoce y distingue en mayor profundidad el conflicto. Y a mí me parece que desde el punto de vista del compromiso que tenemos con la sociedad y de la relación entre psicología y democracia, aquí Ulaxi se hace cargo del problema más de fondo. Es decir, no solamente la psicología aquí puede contribuir a aminorar los efectos que la evidencia traumática puede generar en las víctimas, sino que contribuye también a una lectura respecto de una lectura humana, respecto de cómo acá hay una relación asimétrica entre un ejército que está aplastando a la población civil, niños y mujeres en su mayoría, matándolos. ¿Sí? Y acá permítanme, entonces, a propósito de esta revisión de la psicología organizada, un ejemplo del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Chile. El año pasado en Chile se votó un plebiscito para una nueva constitución que fue desarrollada por un conjunto de personas que fueron a elegir de manera representativa. Y el Colegio de Psicólogos dijo lo siguiente: valoramos la propuesta de nueva constitución por cuanto defiende y promueve la diversidad humana, tanto en el reconocimiento del origen étnico, la diversidad sexoafectiva, la reconoce, la visibiliza, las valida, les da un lugar y el desarrollo pleno de la personalidad. Hablaba esta constitución, propuesta constitución, hablaba, colegas, del desarrollo pleno de la personalidad. Era como una constitución hecha por psicólogos. Desarrollar la personalidad, el desarrollo de la identidad. Aquí estaban incluidas todas digamos, la diversidad sexual, entre otras cosas, digamos. Los proyectos de vida en general, lo anterior integrado en un Estado social y democrático de derecho. Acá el Colegio Psicólogo, frente a una posición política respecto de la constitución política de una nación, en este caso de Chile, toma una posición a propósito del compromiso de la sociedad, de la relación de la psicología con la democracia. Comprendió esta psicología organizada, el Colegio de Psicólogos y Psicólogos de Chile, que, en su opinión, esta propuesta constitucional era la mejor, por la cual había que votar para aprobarla y que fuera la constitución
política de Chile. La historia al final es triste, seguramente las personas de Chile ya lo saben, tal vez algunas personas que están afuera de Chile también. La propuesta, increíblemente, colegas, fue rechazada por la mayoría de la población, es decir, la mayoría de la población no quiso tener más derechos. Bueno, eso también es un problema psicológico, es un problema psicosocial, ¿sí? Y es un problema de cómo hacemos lecturas micro, individuales, en las cuales también a veces cae la psicología, y cómo a veces perdemos de perspectiva la visión más global de lo que está ocurriendo con el entorno y con el propio país. Aquí había una posibilidad de tener más derechos para toda la población y las personas lo rechazaron. Es un problema psicosocial, sin duda, ¿sí? Y acá tenemos otro planteamiento que hace FEPRA, que es la Federación de Psicólogos de la República de Argentina, que reúne asociaciones y colegios de los distintos estados federados en el país. Es una organización muy importante, muy representativa, y ellos entonces, ahora a propósito de la ley Ómnibus, que salió a fines del año pasado, el 2023, hicieron un planteamiento también. Porque ¿qué es lo que decía la ley Ómnibus? Habían 300 reformas, que entiendo que ahora finalmente parece que ninguna pasó por el Parlamento, pero una de las reformas que establecía era un cambio profundo, era prácticamente un cambio constitucional. Una de las reformas era una modificación que en el fondo eh, desactivaba la función de la ley de salud mental que había en Argentina, la ley de salud mental que es un referente para la región, porque es una ley de avanzada que plantea cómo es que, a propósito de las enfermedades mentales, es necesario que las personas que tengan ese diagnóstico puedan desarrollar su proceso de curación o de readaptación o de rehabilitación en sus entornos naturales, en su territorio, en sus comunidades, no en un manicomio, y que por lo tanto obligaba al Estado a no construir más manicomios. Si es que existía algún tipo de internación, las personas tenían que ser internadas en un hospital común, no en un, digamos, hospital donde solamente hubiera personas con enfermedades mentales, donde se promovía además una salud colectiva. El concepto de salud colectiva es muy amplio, también no nos da tiempo de desarrollarlo acá, pero la salud colectiva supone que los seres humanos nos desarrollamos desde el punto de vista del bienestar psicológico de manera más plena, mucho más plena, en nuestros propios territorios, con intervenciones locales, territoriales, multidisciplinarias, en las cuales se integra la psicología junto con otros profesionales para abordar los temas de la comunidad, ¿sí? Esta perspectiva de salud colectiva estaba incorporada en esta ley, y esta reforma pretendía, digamos, de manera muy sutil, le daba, por ejemplo, atribución a los jueces para aprobar una internación. Los jueces, no los profesionales de salud mental, un juez podía determinar si alguien podía ir a la cárcel. Decían, sí, en realidad pueden las personas internarse en los lugares en que sean adecuados. Por tanto, habría la posibilidad de que siguieran funcionando los manicomios. FEPRA, a través de todas sus organizaciones, tuvo un consenso, entendió que el compromiso con la sociedad es ineludible, que acá había, digamos, una mirada de la sociedad, una mirada de la democracia que había que ser defendida. ¿Por qué de la democracia? Porque todos los seres humanos, con toda nuestra diversidad, tenemos que gozar y ser parte de este mundo y de esta comunidad en la que vivimos. Es decir, las personas anormales tenemos que llevarlas a un lugar especial, a que estén recluidas. Ese es el concepto, esa es la sociedad que queremos. Otra dijo no. Desde el punto de vista de la democracia que nosotros queremos, no estamos de acuerdo. Y plantearon una declaración, les invito a leerla, está en internet, está en el sitio web de FEPRA, porque además va desmenuzando punto por punto lo que decía la ley, lo que pretendía cambiar la ley, que felizmente no se aprobó en la modificación, y lo que esto implicaba. Eh, Tuvimos una conversación hace poco con Marcelo Klingo, que es el presidente de FEPRA, está en un sitio web que se llama Más Psicología al Reporte. Él explica con mucho más detalle lo que esto implicó, pero igual ellos mantienen preocupación de que esto pueda volver a plantearse de nuevo, porque esta intención de que las personas, digamos, anormales estén recluidas en un manicomio, no solamente, digamos, tiene que ver con una visión de la sociedad en la cual los seres humanos normales y competentes y productivos económicamente son los, digamos, que tienen la sociedad, digamos, a su haber para poder desenvolverse, sino que además claramente aquí había intereses de farmacéuticas y de clínicas privadas que no querían perder su pedazo, su tajada, digamos, en la venta de sus productos para las personas que tienen enfermedades mentales. ¿Sí? Es decir, muy libertario será mi ley, a mí me parece que aparentemente tiene las mejores intenciones, pero aquí claramente también hay otras personas, digamos, ¿sí? Y permítanme que lo diga, aquí esto huele mucho a macrismo, digamos, ¿sí? Es decir, intereses particulares para seguir
defendiendo en realidad justamente un negocio, pero que atenta contra una mirada de la democracia que como psicólogas y psicólogas deberíamos tener. Bueno, estimados colegas, espero no haberme pasado demasiado. Esta es solamente una invitación a la conversación. Ojalá podamos, digamos, aquí les dejo un enlace para que podamos seguir intercambiando, conversando, pero yo pienso que sería interesante seguir desarrollando esta idea, tal vez llevarlas al Congreso Regional de la CIP, de modo que nos hagamos cargo de los temas nuestros, de lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en Colombia, lo que ha pasado en Brasil, en fin, etcétera, en Venezuela. Hablemos de nuestros temas desde la perspectiva de la psicología, digamos, no colonialista, de una psicología indígena, de una psicología de la liberación, de una psicología comprometida con la sociedad y que aborde desde una mirada amplia y progresista, en mi opinión, la relación entre psicología y democracia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Magíster Marcelo, por esta interesante ponencia, esta conferencia que ha dado el día de hoy, hablando sobre psicología y democracia en América del Sur, ¿no? Nos ha dado diversos puntos de vista a lo largo de la historia también sobre los principios éticos y otros importantes temas sobre los cuales nos ha hablado el día de hoy. Ahora vamos a pasar con algunas preguntas que nos han dejado a través del Facebook para que usted nos la pueda responder. Ahí también le agradecen por su ponencia. Tenemos aquí una pregunta. ¿Considera usted que es necesario implementar más principios éticos en psicología, teniendo en cuenta los nuevos fenómenos que se están observando hoy en día? Mira, yo pienso que nosotros, existe un consenso internacional que nosotros deberíamos asumir los latinoamericanos. De hecho, la Sociedad Interamericana de Psicología acogió para sí los principios éticos universales de la IUPSIS. Es decir, pienso que, es decir, no es que se deba imponer algo, pero ya que existe una referencia, considerémosla. Ahora, si hay que discutir sobre ella, si es insuficiente, si le faltan cosas, bueno, hagamos la discusión, pero sin duda, a propósito del compromiso con la sociedad, los psicólogos tenemos que estar, psicólogas y psicólogas, tenemos que tener un formato, límites, normativas, directrices, orientaciones respecto de qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no podemos hacer. Sin duda, estoy absolutamente de acuerdo en que tienen que haber controles para el ejercicio profesional de la profesión. Vengo en un país muy liberal desde el punto de vista económico, no necesariamente desde el punto de vista de la sociedad. A propósito de lo que está ocurriendo en Argentina, donde el colegio profesional, ningún colegio profesional tiene tuición sobre el ejercicio profesional. Eso para nosotros es un problema, justamente. No sé si el colega es de Chile o de otro país, porque digo nosotros, porque yo soy parte del directorio del Colegio Psicólogo y Psicólogo de Chile. No podemos, digamos, sancionar de manera vinculante necesariamente a una persona que ha transgredido el código de ética, porque la afiliación al colegio psicólogo es voluntaria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el ejercicio de la profesión es libre. ¿Y qué es lo que regula el mercado? Si eres bueno y, no sé, vendes, no sé, un vaso con agua que dice que cura la depresión y lo vendes, enhorabuena. ¿Sí? El mercado regula. Eso no puede ser, no puede regular el mercado. Y quienes tenemos que establecer los estándares somos nosotros mismos. Por eso son importantes estos temas, porque nosotros nos debemos a la sociedad y tenemos que establecer nuestros propios sistemas de autorregulación. No sé si por ahí responde un poquito. Muchas gracias por su respuesta a esta interesante pregunta que nos han realizado por el Facebook Live. Y también tenemos otras preguntas que nos han dejado por aquí. Erika González nos pregunta, mi pregunta es, ¿considera que en su país hay leyes que van en contra de los principios éticos en psicología? Bueno, ahora en Chile, a propósito de la constitución política, nosotros terminamos rechazando la propuesta ultraconservadora y defendiendo la propuesta antigua que ya era mala, pero la nueva propuesta era peor, ¿sí? Porque la segunda parte de la historia que les mostré recién es que después vino otra propuesta que era ultraconservadora. Entonces tuvimos que correr para defender lo antiguo porque ya, en fin. Eh, yo creo que a mí me gustaría que la Carta Magna, la Constitución Política, la que define, digamos, la orientación del funcionamiento del país, reconociera la diversidad humana y la promoviera, la distinguiera, la valorara, porque, digamos, si no está anunciado, bueno, uno espera que después otras legislaciones más específicas, digamos, puedan defenderlo.
yo esperaba eso y por supuesto yo quería la otra constitución, la constitución progresista. Lamentablemente no se dio. Ahora, ¿eso significa que hay que tirar la toalla, permítame la expresión, o cruzarse de brazos y no hacer nada? Por supuesto que no. Tenemos que estar muy atentos a lo que está ocurriendo en la sociedad. Por ejemplo, ahora tenemos una disputa, digamos, en el Parlamento a propósito del Código Sanitario, así se llama en Chile, para que los psicólogos puedan realizar algún tipo de intervenciones psicoterapéuticas, las cuales ahora en general se concentran en los médicos. ¿Sí? Ahora, esto va más allá de, digamos, si los médicos o los psicólogos son más importantes o quién defienda su gremio o no. Es decir, una visión basada de la salud, basada en el modelo biomédico, me parece, estimados colegas y colegas, que es absolutamente insuficiente. El modelo tiene que ser, a lo menos, biopsicosocial, porque si no nos vamos a llenar de fármacos y eso sabemos que no funciona necesariamente. ¿Sí? Biopsicosocial, por lo tanto, aquí no solamente los médicos en realidad inclusive, y no solamente los psicólogos, sino otros profesionales de la salud, tenemos que tener el mismo estándar, el mismo lugar para poder contribuir de manera multidisciplinaria en los territorios de la atención primaria en salud a responder a las demandas de salud de la población. La tortura es un fenómeno que siempre ha ocurrido en Chile, siempre. El único problema es que a veces ha sido masiva y ha sido, digamos, promovida, ha sido una política del Estado. ¿Sí? Esas son violaciones de los derechos humanos, que es lo que pasó en dictadura, o lo que pasó en el gobierno de Sebastián Piñera, que ahora ustedes, no sé, yo ahora no he querido ni siquiera prender el televisor acá en Santiago de Chile, porque hay una, digamos, Piñera se transformó porque se murió, probablemente se murió como todo ser humano se lamenta, pero se está transformando en una especie de, digamos, ángel que no es. ¿Sí? El gobierno de Piñera se violaron masivamente los derechos humanos. Hubo muchas personas mutiladas, no solamente de sus ojos, sino con muchas lesiones que todavía no tienen reparación por parte del Estado. Nuevamente, muchas gracias, Magíster Marcelo, por esta respuesta amplia que nos ha dado a esta pregunta que nos han hecho a través del Facebook Live. Y tenemos una última pregunta. Nos dicen, buenas noches, muchas gracias por la ponencia. Me gustaría preguntarle, ¿cuál cree usted que es la labor de la psicología en la política de la toma de decisiones de explotación ambiental en la región de Sudamérica? Bueno, quisiera dar un pequeño ejemplo y lo digo con mucho respeto. Hay algunas organizaciones, fundaciones que defienden, digamos, el medio ambiente. Hay algunos que defienden las ballenas, los árboles, los lagos, en fin, etcétera. Que por supuesto está bien, es un nivel de reivindicación y de lucha social que quién podría estar en contra de, digamos, proteger nuestro planeta. Sin embargo, yo creo que desde el punto de vista de la mirada de la psicología y la democracia, nosotros deberíamos ir más allá y considerar que hay condiciones estructurales que hacen que la explotación de la vida, de la vida en general, se transforme en un buen negocio y que en muchos casos sea más importante que las condiciones en las que viven los seres humanos. Sin duda, nosotros deberíamos, desde el punto de vista de una psicología que aspire a una democracia plena y lo más desarrollada y avanzada posible, que digamos, el medio ambiente y el planeta sea cuidado y que sea, digamos, además, desde la perspectiva de los derechos humanos, un derecho, vivir en un ambiente libre de contaminación, más allá que defender específicamente las ballenas, los arbolitos, etc. Y eso tiene que ver con un modelo de sociedad. No dejo de pensar en lo que está pasando en Argentina, porque es lo que ya pasó en Chile, donde todo se privatizó, digamos, todo era vendible, donde se podía, digamos, las personas, digamos, que tienen estas ideas que son legítimas y que están, bueno, la idea es discutirlo, dicen, bueno, digamos, ¿por qué esto de defender, digamos, el medio ambiente frente al poder adquisitivo, siempre a la posibilidad de hacer negocio? Bueno, son posiciones que, digamos, yo creo que hay que discutirlas y yo creo que una psicología que está orientada a promover la democracia debería defender el cuidado del planeta y el acceso y el derecho a gozar de un medio ambiente libre de contaminación, de un medio ambiente sano, por sobre los intereses que tengan económicos algunas personas de explotar determinados recursos naturales. Muy bien, Magíster Marcelo. Le agradecemos por la conferencia brindada el día de hoy como parte de la jornada de capacitaciones previas al 9º Congreso Regional de la Sociedad Interamericana de Psicología, para lo cual le vamos a hacer presente
un diploma de reconocimiento, el cual vamos a pasar a proyectar a continuación. Muchísimas gracias. Muy bonito. Muchísimas gracias. Magíster Marcelo, le agradecemos nuevamente. Aquí está el diploma en reconocimiento a la ponencia del día de hoy, el cual también será enviado de manera interna a su persona. Lo iba a ir a buscar a Arequipa, pero me lo pueden enviar. Sí, se lo van a enviar. Lo van a hacer Okay. llegar. Okay. Y muy bien, muchas gracias nuevamente a todos Muchas gracias a todos. Gracias por la también. paciencia. Gracias a Claudia, Augusto, a ti, Sofía. Muchísimas gracias a todos. A todos también a través del Facebook Live. Y de esta manera estamos llegando al fin de la charla del día de hoy, agradeciendo a todos los presentes su asistencia y recordándoles que pueden visitar nuestra página web https://regionalcip2024.com y a que sigan asistiendo a nuestro programa de febrero, aún de las conferencias rumbo al Congreso. Así también seguirnos en nuestras redes sociales para enterarse de las últimas noticias y puedan obtener mayor información y sobre el proceso para adquirir sus entradas a este congreso que se realizará en la ciudad de Arequipa los días del día 25 al 28 de junio del 2024. Sin más que decir, eso sería todo. Los esperamos la próxima semana, el día lunes 12 de febrero a las 7 p.m. para nuestra siguiente charla. No falten, hasta pronto y buenas noches con todos. Nos vemos en Arequipa. Nos vemos.